Doctor, ¿cuántos años de profesión? Uy, ¿cuántos? Me recibí en el 81, me recibí a los 23, así que estamos ya en los 30 y pico largos. Sí. Muchos. Bueno, la suya es una especialidad que, digamos, por años causaba cierto pudor dentro de lo que es el universo femenino, ¿no? ¿En la actualidad eso ha cambiado? Sí, yo creo que sí. Las generaciones más jóvenes tienen más facilidad y más naturalidad para venir a la consulta. Es cierto que en las generaciones de edades mayores le costaba un poco más. Ahora uno ve que son mucho más abiertas, más espontáneas, que plantean con más naturalidad lo que están sintiendo, los problemas que están teniendo. Sí, creo que ha cambiado. ¿La mujer en general está más informada acerca de la importancia de los controles en la actualidad? Sí, indudablemente que sí. Todo este tema del acceso a la información, a las redes sociales, eso ha facilitado mucha información. También al lado de eso viene información de origen dudoso, ¿no? A veces muchos mitos que se siguen transmitiendo y que a veces conceptos erróneos también, así como lo bueno se viraliza, también lo malo. Claro. Pero el acceso a la información indudablemente que es mucho más fácil ahora. Bueno, todo el mundo accede a Internet, me imagino que a eso se refiere, y realmente pasa en todos los ámbitos esto. A veces es contraproducente poder acceder a tanta información, ¿no? A veces sí, a veces es medio abrumador, y el tema es poder discriminar la información, el origen de la información, o sea, si realmente es información de un medio serio o si son experiencias personales que a veces se transmiten a través de internet o de distintas redes sociales y no sirven como información realmente de valor. Claro. Hugo, ¿cuáles son los diagnósticos que se ven con más frecuencia? Más frecuente indudablemente es toda la patología mamaria y toda la patología que tiene que ver con cuello de útero, o sea, lo que se detecta a través del Papa Nicolau y de la colposcopía, la videocolposcopía. En ese sentido, lo ideal, por supuesto, a través de Papa y videocolpo es el diagnóstico de todos los estadios iniciales, sin llegar al cáncer de cervix, al cáncer de cuello uterino ya invasor. Pero también a favor de esto está que las generaciones jóvenes, a partir del año 2011, las nenas que tenían 11 años, o sea, todas las nacidas en el 2000 en adelante, en general están vacunadas. Claro. Desde el 2015-16 los varones también. Claro, el papiloma, ¿no? Exactamente, porque el origen del cáncer de cuello de útero y de las lesiones previas al cáncer de cuello de útero es la infección por el HPV, por el papilomavirus. O sea, que al estar protegidos por la vacuna, ya es una generación donde uno empieza a notar menos infecciones. Por lo tanto, menos cáncer de cuello de útero a futuro. Y en patología mamaria también es uno de los diagnósticos importantes, ¿no? Y sobre todo la posibilidad de hacer detección lo más precoz posible. Y esto, digamos, por un lado es altamente beneficioso, ¿no? Poder acceder a las vacunas. Pero el hecho a veces de disponer de estas herramientas hace que los chicos se relajen un poco más y por allí no tengan demasiados cuidados con la cuestión de la transmisión sexual. Sí, en eso uno está notando que en las generaciones más jóvenes hay menor uso de preservativo, de profiláctico, porque al HIV lo ven como algo lejano, porque no han vivido lo que fue la epidemia y las muertes por HIV, y sí piensan que a través de la vacuna y a través de otros medios se han prevenido ciertas cosas, pero indudablemente el preservativo sigue previniendo otras infecciones de transmisión sexual que no son el HPV. Claro. Realmente previene unas cuantas que son severas, que son graves, que pueden dejar un daño futuro sobre el aparato reproductivo, como la clamidia, por ejemplo. Ajá. Y los controles riesgos, ¿no? ¿Son los mismos en una mujer de 30 años que en una de 50, por ejemplo? No, los controles se adecuan a cada edad, a cada grupo, porque apuntan a detectar y prevenir las patologías que son más frecuentes en las distintas edades. Por ejemplo, el Papa Nicolau es mucho más importante a edades más jóvenes, y a mayor edad, después de los 60, se puede disminuir incluso la frecuencia, y después de los 70 se deja de hacer. Todo lo que es detección de patología mamaria, al revés, se va incrementando
después de los 30 con ecografía, después de los 40 sumando la mamografía, y así sucesivamente los controles son más frecuentes porque es la edad donde con más frecuencia aparece la patología, el cáncer de mama. Y después de cierta edad, de los 80, al contrario, se disminuye porque ya se convierte casi en una enfermedad crónica, con lo cual los controles podrían espaciarse. Claro. Y así para cada patología se adecua el tipo de estudio que se hace, ¿no? Según la edad. Hugo, ¿cuándo es el momento indicado para que una jovencita vaya por primera vez a su cita con el ginecólogo? Los tiempos se han acortado, ¿no? Sobre todo en cuanto al inicio de la actividad sexual, con lo cual uno aconseja una charla, no para hacer examen, me refiero, el concepto de que la paciente venga de la chica jovencita, venga al ginecólogo, no es ni para hacerle examen, ni siquiera para hacerle estudios, es más que todo una charla informativa. Después de su primera menstruación, y pongamos a los 13, a los 14, creo que es una edad donde es conveniente una charla más que todo, para sacar dudas, para informar sobre distintos métodos anticonceptivos a futuro. En ese sentido creo que es ideal una charla en esa edad más o menos, 13, 14, 15 años. Ahora, para hacer estudios en realidad se comienza más adelante. El Papa Nicolau, y sobre todo en poblaciones vacunadas, se empieza a hacer después de 1 o 2 años del inicio de la actividad sexual. Bien, bien. Y en el contexto de la pandemia, ¿notaste una disminución en la consulta o en los controles de las mujeres que, digamos, promediando es anual, ¿cierto? Sí, indudablemente hubo una demora. Al principio, bueno, el año pasado, cuando estuvimos de cuarentena tan estricta, venía exclusivamente la urgencia, la paciente que sentía algo y de cierta jerarquía. Después, a medida que fue transcurriendo mitad del año pasado, las pacientes empezaron a volver a hacerse sus controles, y después, cuando tuvimos el pico del año pasado, otra vez se retrajo la paciente que venía a hacer sus controles de rutina. Durante el verano se trabajó medianamente normal y muchas pacientes volvieron, pero claro, ya son pacientes que vienen con exámenes atrasados. Claro. Vienen con control, que en vez de hacerlo al año, lo están haciendo al año y medio en el mejor de los casos. Y todavía una hora, que también hubo una retracción en estos meses anteriores, donde hubo este segundo pico, y ahora están volviendo. Hay pacientes que hace 2 años o más que no venían. Con lo cual, claro, la chance de detectar algo un poco más avanzado, por supuesto, se incrementa. Claro. Compartís con tus hermanos varones la profesión de tu padre. Y de los 3 sos el que más es cerca de la profesión paterna. Exacto, está, así ¿no? Es. Sí. ¿Siempre tuviste claro tu... digamos, la profesión? ¿Siempre supiste que ibas a hacer medicina o en algún momento de más chico no, de chico tuve distintas ideas de distintas carreras, así medio raro, como arqueología o como física, pero me parece que después lo familiar y la imagen de mi papá fue lo que igual que a mis hermanos, ¿no? Nos fue llevando hacia esta casi progresión. Como un mandato. Pero ya pero ya a pesar de que no hubo, yo no sentí en ningún momento que hubiera presión así familiar para que fuera médico. Sí para que estudiara algo, pero no para que fuera médico. Pero creo que sí, que me tiró ya desde el secundario, creo que ya tenía definido que quería hacer medicina. Y después, en cuanto a la especialidad, bueno, estuve ahí orientándome obviamente hacia lo que hacía mi papá, hacia la tocoginecología, pero yo me incliné más que a lo obstétrico, que eso no me gustó tanto como mi papá, claro, que fue lo más fuerte de mi papá, ¿no? Yo me incliné más hacia la ginecología y lo quirúrgico ginecológico. Claro, o sea, de pronto una paciente que queda embarazada la acompañás hasta el 3er mes. Exacto. Y ya después la derivas. En la ginecología, los que hacemos ginecología estricta, sí hacemos el control de ese inicio del embarazo, y después la paciente ya continúa transcurrido su primer trimestre, donde puede haber ciertas complicaciones en el embarazo, ya después continúa con su obstetra, ¿no? No puedo dejar de preguntarte por algún rasgo que quieras destacar de tu padre, ¿no? Ya que lo nombramos. Y yo creo que su dedicación al trabajo, creo que fue eso lo que nos transmitió más, y la empatía que tenía con los pacientes. Que eso no es fácil, no sé si estuve a la altura de él, si estoy a la altura de él,
pero creo que él tenía algo especial en el vínculo con los pacientes. Sí. Y bueno, voy a hacer la última pregunta, ¿no? Porque me parece sumamente importante, sobre todo en tu especialidad. ¿La prevención sigue siendo el aspecto más importante? Sí, en ginecología las principales patologías son prevenibles. Hay algunas que no tanto, lamentablemente lo que tiene que ver con cáncer de ovario, por ejemplo, no tiene todavía una posibilidad de detección extremadamente precoz. Pero en todo lo que es patología de cuello uterino, la detección del cáncer de cuello de útero y en patología mamaria, sí, creo que es fundamental. Fundamental el control periódico, como vos decías, es fundamentalmente anual, excepto que algún estudio diera algo que sugiera un control más estricto todavía. Pero si no, sería fundamentalmente el control anual. Doctor, muchas gracias. No, muchas gracias a vos, Daniela. Muchas gracias por esta participación. Gracias.